entramos a la revisión, ¿no? De los medios, algunas portadas. Algunas portadas y sobre todo está en primera plana de los principales periódicos, pues este asunto del caso de Ariadna Fernanda y la denuncia que hace ayer la jefa de gobierno contra el fiscal Uriel Carmona, en el sentido de que estaría encubriendo al presunto homicida y que tendría esto a partir de supuestos nexos entre uno y otro. Y hay varias razones por las que se llega a esta conclusión. Está, por ejemplo, el tema de la necropsia, una segunda necropsia que hace la Fiscalía Capitalina al cuerpo de Ariadna, que contradice totalmente las conclusiones de la necropsia que anunció el viernes el fiscal Uriel Carmona, en el que decía que había muerto por broncoaspiración, que determina la segunda necropsia que murió por golpes, que estaba golpeada y murió por golpes. La otra parte muy importante que el día de ayer se revela, el tema de un video en donde aparece este personaje, el empresario Euriel. Rautel N., el presunto feminicida, ¿no? Así es, aparece cargando el cuerpo a cuestas inerme de Ariadna en el estacionamiento de su edificio, después de que él dijo que se había ido sola en un taxi, ¿no? Entonces, bueno, estos dos elementos más el hecho de que se hubiera calculado llevar el cuerpo a Morelos para que se encontrara allá y entonces fuera la fiscalía de allá quien tomara el caso, más seguramente otros elementos que esos no han sido revelados, pues dan luz como para que el gobierno capitalino señale esta acción de encubrimiento que, pues, o sea, sí creemos que no puede ser nada más negligencia, esto que estamos aquí relatando. A corrupción, y nos han sugerido... Tráfico de influencias. Sí, nos han sugerido que Rautel N. tenía algún tipo de relación con alguien de la Fiscalía de Morelos. Ahí la dejamos, que se haga toda la investigación, y el presidente dice, en tanto que sea la Fiscalía General de la República la que resuelva el tema de fondo, confiamos en las autoridades constituidas, en el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y también en el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero queremos que la FGR, desde una perspectiva de derechos humanos, investigue este terrible feminicidio que ha causado gran indignación, pero sí, de pronto, hay que decirlo, estamos ante las diferencias evidentes del tratamiento, porque la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido mucho más profesional, dictando una nueva necropsia, tratando de ver exactamente qué sucedió, y luego el fiscal de Morelos, en contraparte, dando carpetazo, diciendo, acá los peritos ya dijeron que esto tiene que ver con la víctima y que no fue algo por una tercera persona. Hay que destacar que este hombre, Rautel N., se presentó primero al sepelio, o sea, es un auténtico cínico, y después se entregó allá en Monterrey, diciendo, no, yo no tengo nada que ver. Pero sí, esto apesta, insisto, y va a ser clave la comunicación que hubo con gente de la Fiscalía de Morelos, y por algo llevaron el cuerpo, lamentablemente, de esta mujer. Ahí están las evidencias, o sea, no somos ingenuos, ¿no? Entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente sobre el tema. Se está haciendo la investigación a fondo, porque eso, como tú lo señalas, no se debe de permitir. Y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos. Mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido el presidente amplía su análisis y dice, ese es el problema con las fiscalías estatales. En el caso de Veracruz hubo un cambio de fiscal, ahora hay una fiscal que ha sido mucho más eficaz. En el caso de Guanajuato, pues tenemos el ejemplo de lo que no debe suceder, pero ¿cómo es posible que el fiscal se sienta incluso más poderoso que el gobernador, ¿no? En turno, diga, es que yo voy a estar más tiempo, y luego ¿qué sucede? Que pactan, ¿no? Protección, dicen a los gobernadores, bueno, tú vas a salir y yo no te toco, tú déjame como fiscal, ¿no? Y bueno, está el caso también en Tamaulipas, ¿no?
que igual transeccional, ya se queda por no sé cuántos años y ahí también hay un foco rojo. Bueno, en Nuevo León, en fin, o sea, este tema da para análisis, ahí está. El día de hoy lo vuelve a poner sobre la mesa el presidente en función de los resultados de ya estas generaciones de fiscales que, pues sí, no sabemos exactamente si por el modelo y seguramente por otros factores más, pues lo que han entregado por resultado pues son en general abuso de autoridad y la prevalencia, digamos, de la impunidad con nexos con el gobierno anterior, ¿no? Con gobernadores anteriores y con pues, los ahí cochupos que pudiera haber durante esas administraciones. Entonces, esto es parte de lo que dijo el presidente. Creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores y los nombraron con posibilidades de que puedan permanecer 6, 12 o más años. Bueno, y le damos un giro a la información. Vamos a entrarle a lo del INE, ¿no? La reforma electoral. Sí, la reforma electoral y también lo del presupuesto, que ayer fue aprobado en comisiones, hoy se va a ir al Pleno, pero donde uno de los temas fue la reducción de los dineros dirigidos al INE. Lo estábamos comentando ayer, 4.500 millones, y que se lo anticipamos el día de ayer. La oposición fundamentalmente se centró en decir cómo le están quitando presupuesto al INE. Esto está dañando la democracia y esto pues se junta con toda esta campaña de yo defiendo al INE, no se toca el INE, no es el mismo contexto. Y nada más, o sea, para que no tengamos ahí nada más al tanteo el tema de los gastos del INE que se están ahora discutiendo, pues aquí hay un gráfico, tenemos el reporte de lo que fue el presupuesto del INE para estos rubros. Escogimos estos rubros pues porque no se pueden entender como parte de la operación sustantiva del INE, ¿verdad? Es gestión administrativa. Esto es en general. Gestión administrativa, o sea, los gastos de operación serían 3.290 millones. Servicios de jardinería y fumigación, 4.955.000 pesos. Gastos para alimentación de servidores públicos de mando, no vaya a pensar que de todos, solo los de mando. 4.281.000 y tantos pesos. Servicios de lavandería y limpieza e higiene, 117.133.000 pesos y tantos. Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil, 96 millones, ¿verdad? 96.343.000. Y materiales, accesorios y suministros médicos, pues también para algunos entendemos, 148.827.000. El total entre estos, lo tenía yo por aquí y ahora se lo voy a decir, es 3.662.344. Y esto, pues sí es contando los gastos de operación, pero es que son unos gastos de operación gigantes junto con otra serie de estos gastos que son pues verdaderamente extraordinarios. De esto es de lo que estamos hablando, lo que se está discutiendo, no si se pueden o no se pueden hacer elecciones. Aquí hay cosas muy concretas que tienen que ser discutidas y eso es parte del debate que está ahora. Sin duda. Y Reforma, por ejemplo, insulta AMLO a quienes marchen en apoyo al INE. Esto es interesante analizarlo porque, bueno, a ver, desde mi punto de vista sí está descalificando López Obrador a los organizadores, a Claudio González, a estos personajes, porque descalificar es desautorizar. Dice, ustedes no están autorizados a hablar en favor de la democracia si avalaron fraudes. Pero lo que plantea Reforma en su narrativa quiere sostener que López Obrador descalifica a quienes participen. Quizá lo dijo, hay algunos hasta ingenuos, algunos masoquistas o como se quiera decir, hasta despistados. A ver, ellos no son los machuchones. López Obrador dirige su discurso hacia quienes avalaron los fraudes electorales y a lo mejor no solo avalaron, sino participaron, como el caso de Claudio González, padre e hijo, que en 2006 fueron muy activos para cerrarle el paso a López Obrador. Entonces estamos ante esta narrativa en la cual el presidente dice, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, pues fue parte clave
o ha sido parte clave del conservadurismo, ha simulado, y vamos a escuchar algo más de lo que añadió el presidente. Bueno, en el 12, cuando le dan el triunfo al presidente Peña, presentamos denuncias, todo, siempre, protestas aquí en el Zócalo. ¿Qué creen que resolvieron los del INE? Una de nuestras denuncias iba en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña, que obviamente lo rebasaron con mucho. ¿Cuál fue el dictamen? De que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht. ¿Ese es el INE que defienden? Son unos cretinos, corruptazos. Ay, la característica. Corruptazos. Ay, muertos de la cara. Corruptazos, cretinos, les dijo el día de hoy. Y porque hablando de, efectivamente, quienes ya habían formado parte de las filas que allanaron el camino al fraude para que no llegara Andrés Manuel López Obrador, pero también se refiere hoy a una cosa todavía más profunda también, que es el fuera máscaras de todos aquellos que supuestamente defendían la democracia, supuestamente defendían en algún momento, pues que sí hubiera una transformación en el país, que sí se combatiera la impunidad, la corrupción, etcétera, pero que en el momento en el que se da un proceso de transformación, ahora de pronto se da un viraje. Hay muchos personajes que ya, digamos, a la hora de la verdad, pues han salido de sus máscaras. Hoy se refirió, por ejemplo, a Roger Bartra. Sin duda, porque dice el bandazo, ¿no? Un hombre que escribía en favor incluso del socialismo, del comunismo, y ahora convertido en alguien que está entregado al conservadurismo. Pero, a ver, hagamos un análisis rápido. O sea, ¿en qué cabeza cabe que si estamos ante un partido de fútbol, un equipo diga, vaya a felicitar al árbitro y diga, ese es el árbitro que queremos para lo que sigue de la contienda, y el otro equipo esté descalificando al árbitro? O sea, si un equipo está aplaudiendo, abrazando a un árbitro, eso quiere decir que algo está mal, algo apesta. ¿Cómo es posible que dentro de un partido, ahora democrático, dentro de una democracia, pues un sector esté abrazando al INE y diga, no lo toquen, con este INE no se toca? Pues ¿por qué no lo quieren tocar? Porque ese IFE-INE fue el mismo que se hizo de la vista gorda en 2006, el que no quiso el recuento voto por voto, casilla por casilla, porque ese INE en 2021 bajó a 2 candidatos de Morena a gubernaturas, 2 candidatos que iban a ganar, el señor Morón en Michoacán y Félix Salgado en Guerrero. ¿Por qué? Porque no les caían bien. Así es. De plano. Entonces, o sea, es inconcebible, o sea, algo huele mal que haya tanto amor a ese árbitro, ¿no? Sí, 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 así es. Y este ejemplo que da el presidente, pues es muy revelador, ¿no? O sea, nosotros estuvimos haciendo denuncias y había cosas evidentes, el caso Monex, después Odebrecht, en fin, y a quienes terminaron sancionados fueron a nosotros, ¿no? Es el mundo cosa al que hemos visto revés. repetir. Qué manchados, ¿no? Estimada Azul, o sea, manchados. imagínate, o sea, a ver, ¿cuánto le metieron, no? En la campaña de Peña Nieto, con esto, Monex, Odebrecht. Ya después supimos que fueron millonadas de dólares. Entonces, como se pudo, se hizo la campaña de López Pero, Obrador, sí. se fueron a quejar a ese famoso INE, y el INE dijo, no, 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 tú que te estás quejando, mira, te hizo falta una factura, ¿no? Sanción. Sí, bueno, Peña como Nieto, las candidaturas que bajaron ya en esta administración, ¿no? Por un tema de 25,000 pesos o una cosa. No, la verdad es que sí han sido muy exhibidos, sobre todo, bueno, en esta administración a raíz de que ha salido toda la información, pero desde antes ya se había hecho una denuncia, distintas denuncias, y bueno, ahorita por eso resulta irrisorio que estén defendiendo no a la institución, sino a quienes representan esa institución, que en realidad representan todos esos intereses que están ligados también con ciertos partidos políticos. Hay que decirlo con todas sus letras. Vámonos con otra información.